generalidades como tal, pero realmente tampoco vamos a poder abordar la totalidad del tema que quisiera que ustedes aprendieran, pero resulta ser un concepto básico. Listo, y algunos criterios importantes que deben tener en cuenta en la práctica, digamos que me puede quedar aquí pensando. ¿Ok? Pues, como el título es citopatología, quiero preguntarles, ¿qué conceptos tienen ustedes de citopatología? ¿Qué es, para qué sirve? Un estudio individual de las células, no del tejido como tal, sino analizar las células individuales y ver si tiene algunos cambios. Exactamente. Entonces, la citopatología, a diferencia de la histopatología, en la histopatología nosotros estudiamos los tejidos, estudiamos la arquitectura, estudiamos, digamos, todos los criterios como un órgano. La citopatología, nosotros el estudio lo hacemos es más estructural. Vamos a ver la morfología de las células, ¿listo? Y cómo el cambio en esa morfología les puede señalar algún tipo de lesión. Dependiendo del estudio que estamos haciendo, va a ser el tipo de reporte que vamos a hacer, dependiendo del órgano y dependiendo de lo que estemos buscando. La mayoría de veces, con la principal aplicación de la citopatología es para el diagnóstico de lesiones oncológicas, ¿sí? Como la del cuello uterino, que es para cáncer de cuello uterino, pero pues también podemos tener con estas otras aplicaciones. ¿Okay? Una diferencia grande que tiene la citopatología con la histopatología es que aquí no se requiere sacar un pedazo de tejido, ¿okay? Si no se requiere únicamente la extracción de células. ¿Cómo se puede hacer la extracción de células? Que ya no es necesario abrir, ¿okay? Y mandar al laboratorio, sino simplemente cogen con una agujita, ¿okay? Dependiendo del estudio que se calibre de la aguja, y se hace la extracción del material, la extracción del material celular. ¿Okay? Es un estudio menos mórbido, ¿okay? Y es un estudio con una aplicación mucho más sencilla. A nivel de laboratorio también es mucho más sencillo hacer una citopatología, ¿okay? Por eso que no requerimos dejar mucho tiempo el tejido en fijación, por eso que no requerimos dejar parafinando, por eso que no requerimos, digamos, hacer un proceso tan elaborado como el que se hace para la reproducción de la luz. ¿Okay? Otra diferencia importante es que la citopatología también se llama estudio de líquido, ¿okay? O también se llama extendido blando. Para los estudios de biopsia, ¿sí? El cirujano, casi siempre el único que puede sacarlo, para eso los dermatólogos, ellos nos tienen que enviar el tejido en forma y nosotros lo hacemos, lo pasamos a un bloque de parafina y de ahí hacemos los cortes para ponerlos en lámina. ¿Sí? Estos estudios casi siempre se usan ya sea para lesiones sólidas o limpias, en los cuales ellos cogen la agujita, ¿sí? Y la ponen de una vez en una lámina y ellos nos entregan directamente la lámina. No es necesario la recepción y la extracción como tal del bloque de tejido. ¿Okay? Con eso, pues, ¿cuáles creen ustedes que son las ventajas de la citopatología respecto a la histopatología? Es menos invasiva para el paciente. La principal, la más importante, menos invasiva. Exactamente. En la histología, como dicen muchas veces, tienen que abrir precisiones o tienen que hacer pequeñas excisiones. Eso hace que no sea raro que haya lesiones por hemorragias, estigmatomas, sobre infecciones. Mientras que la citopatología, como solo poner una agujita, pues realmente la probabilidad de lesiones sería nunca cero, pero pues es mucho menor. Otra ventaja que tiene es el menor costo. Es más económica, el resultado es más rápido, ¿listo? Y tiende a tener, digamos, una buena relación de sensibilidad y especificidad. Sin embargo, no está exenta digamos, tampoco es perfecto, no se puede estar. Por el hecho que como aquí no vamos a valorar la estructura del tejido como tal, sino únicamente las células, pues va a tener muchas limitantes al momento del diagnóstico, y dependiendo de la experticia del patólogo, dependiendo de la caracterización de los criterios, pues digamos que a veces los diagnósticos pueden llegar a ser erróneos con una mayor probabilidad que en una muestra. ¿Ok? Siendo así, cuando nosotros hablamos de biología, casi siempre tenemos que hablar en idioma de consenso. Aquí tenemos algunos ejemplos de los conceptos que se utilizan a nivel internacional. Y tenemos una citología de líquidos de cavidades, por ejemplo, citología de líquido pleural, citología de líquido acítico. Usamos sistemas internacionales guiados por MS. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de reportar una citología de quiloides, el idioma que usamos es el de consenso de Bethesda. Citología de mama, consenso de Yokohama. Citología uterina, consenso de Paris. Citología de cuello uterino también se llama consenso de Bethesda. Citología de páncreas, consenso de Papa Nicolau, y citología de canal de consenso de Milán. ¿Por qué nosotros tenemos que adoptar estos consensos
consensos. ¿Listo? ¿Y por qué es el idioma que hemos decidido como patólogos y como laboratorios de patología, servicios de patología, establecer ese idioma para nosotros comunicarnos? ¿Okay? Hay tres características principales. La primera es que los consensos nos van a estandarizar todo lo que viene siendo la terminología. Entonces, al hablar nosotros el mismo idioma, podemos comunicarnos apropiadamente con nuestros clínicos. Nosotros les vamos a reportar a ellos, no como un diagnóstico largo, una chorrada de palabras, sino simplemente decimos, esta lesión es una categoría 4. Y ya con eso el clínico significa que es una categoría 4 y sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Listo? Con esta terminología, además, nos limita a nosotros respecto a lo que tenemos que informar. Entonces, si la citología del cuello uterino es un estudio que se usa para la detección de cáncer de cuello uterino, bueno, nosotros nos vamos a papayar explicando si encontramos, por ejemplo, algún microorganismo o alguna lesión inflamatoria, porque para esto no es. El consenso nos dice no, tenemos que identificar lesiones del cuello uterino, esos son los criterios, eso es lo que tenemos que reportar. ¿Listo? Eso, si bien puede sonar como algo malo, porque nos limita a los controladores diagnósticos, pero para el paciente del clínico es lo más relevante porque le está diciendo realmente lo que ellos quieren y necesitan saber. ¿Listo? Otra ventaja, y es que las terminologías son consistentes de laboratorio a otro, y eso hace que los estudios sean mucho más reproducibles. Si yo lo reporto como una categoría 4, ¿sí? Y mandan el mismo estudio a otro laboratorio, él también lo va a reportar como categoría 4. Mientras que si yo reporto, por ejemplo, estoy pensando en tiroides, como una lesión sospechosa de folicular, y el otro lado me coloco una lesión sospechosa de pocítica, ambos son categoría 4, pero los diagnósticos son distintos, y eso puede hacer que haya confusiones. ¿Listo? En términos prácticos, los categoría 4 se manejan de la misma manera. Entonces, para el clínico es más fácil, ¿sí?, que nosotros les digamos, los dos laboratorios que son categoría 4, que se maneja así, ¿sí?, a que nos pongamos a diagnósticos distintos que están listados dentro de esa categoría, pero pues el clínico puede, digamos, llegar a confundirse, o el paciente puede llegar a confundirse, sobre todo si hace investigación. ¿Listo? Y por último, que esos consensos se están actualizando constantemente. De hecho, si miran el consenso de tiroides, la última actualización es precisamente de este año, pero tenemos un consenso previo de 2017 y tenemos un consenso previo de 2009. ¿Okay? Pues cada tanto en esas ciudades, si se reúnen los expertos en el tema a nivel mundial, y ellos llevan la experiencia de su determinado grupo de investigación. Entonces le dicen, no, en esta categoría estoy viendo que los pacientes que cumplen con estos criterios, más este criterio, están teniendo este desenlace. Y así ellos determinan, ¿sí?, qué nuevos términos tenemos que usar, qué términos no son ya válidos, o qué términos no tienen utilidad clínica, y pues esas actualizaciones hacen que nos estemos mejorando cada vez más nuestros sistemas de red. Miramos acá, por ejemplo, estos son los sistemas que se usaban antes para reportar patología de tiroides. ¿Cierto? Casi que cada grupo o cada país tenía su propio sistema, lo cual es complicado, ¿sí?, sobre todo en un mundo que ya estamos globalizados, ¿sí?, en el cual el paciente puede consultar en varios países, o los médicos podemos rotar en varios países, pues que cada país que lleguemos nos tengamos que aprender cuáles son los sistemas que usan en ese país. ¿Sí? Es más fácil cuando todos los países hablamos con el mismo idioma, todos decimos, no, y esos consensos el que muestra mejor sensibilidad y especificidad al tratamiento, es el consenso de pues ahorita todos hablamos de EPT. En los seminarios, en los congresos internacionales, todos lo hablamos de EPT. ¿Sí? Todos los criterios son EPT, revisamos los criterios de EPT. Los criterios locales, esto van a tener de todas maneras equivalencias. Entonces, antes de decir una 3A o un TIR 3A, era lo mismo que decir una 3A. Entonces, van a ser equivalentes. Esto se toma lo mejor de cada uno y con eso se construyen los procesos. ¿Qué es lo que eso nos permite establecer? Si vamos aquí, esta evolución de esta comparación de efectividad, en la cual teníamos el sistema antes, en este caso para el sistema PARI, con el rendimiento, sensibilidad, especificidad, valores previos, positivos, negativos de efectividad. ¿Ok? Tienes uno de los valores con el sistema que se utilizaba antes, el sistema internacional para reporte de citología urinaria, y cómo mejoran todos los valores cuando estos se estandarizan, cuando empezamos a dar el cuello. Ya.
con esa introducción empezamos a hablar de manera general, ¿okay?, de unos conceptos con cada uno de los conceptos o los reportes con los que ustedes van a tener mayor afinidad y mayor cercanía con prácticamente general, ¿sí?, que es la citología cervicovular. La mayoría de los conceptos que digamos que tienden a ser más de manejo especialista, pero por médicos generales, médicos rurales, a ustedes todos los laboratorios del país, llámese UR, llámese Fiscal, llámese HIC, llámese laboratorios privados, llámese laboratorios regionales, ¿sí?, todos les vamos a reportar la citología cervicoterina de la misma manera, con los mismos criterios, ¿listo? Y todo porque todos nos regimos con el mismo sistema. La hojita de reporte tiene o va a ser algo muy similar a esto, ¿okay?, y vamos a tener los mismos criterios. Se va a chutar. Se procura además que los reportes sean relativamente sencillos y simplemente llenamos como si fuera una lista de temas. ¿Cuáles son los criterios? Vamos a ilustrar un poquito los hallazgos de interpretación de los resultados. El primero, esto aplica para toda citología, ¿okay?, que es el tipo de muestra. Entonces, tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de citopatología, nosotros la podemos estudiar en dos muestras distintas. Una que son los extendidos convencionales. La mayoría de procesos, ¿sí?, es como les mencioné. El médico tratante coge en su consultorio el tejido que quiere estudiar, o la lesión, o el pelo uterino, lo que sea, coge con la agujita, o bueno, y ese aplica coge una vez con la laminita, y va a hacer la sección. Coge con el isófono y ahí van a hacer la sección en una lámina. Por eso se llama extendir. Se extiende todo el tejido dentro de la lámina y eso es lo que vamos a poder. Pero hay otro tipo de estudio que se llama el estudio en biopsia líquida. En el estudio en biopsia líquida, ya el contenido de la aguja no la van a poner directamente en una biopsia, en una lámina, perdón, sino se coloca en un tarrito con un líquido especial de pico. Y ese líquido se lleva ya a patología, los líquidos se prejugamos y vamos a hacer el estudio psicológico. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí, como estamos haciendo prácticamente un barrido y como estamos destruyendo las células, pues vamos a tirar mucho más artefactos. Las probabilidades que se contaminen, ¿sí?, y las células pues se van a ver un poco distorsionadas precisamente por el efecto mecánico, ¿sí?, y por el hecho que muchas veces pasan como tiempo al aire y eso hace que ellas se pluralizan. En el estudio de biopsia líquida, como el tejido de una vez se pone en una pipeta, pues las células realmente no se realizan, y como no se van a escuchar contra una lámina, pues ellas tampoco se las van a romper, se las van a generar. Es de hacer mucho más fácil la interpretación de los resultados en los estudios de biopsia líquida. Entonces, ¿por qué nosotros usamos de una manera mucho más frecuente la biopsia convencional o la extensión convencional al de la biopsia líquida? ¿Cuál creen que es el motivo? El tiempo de preparación. Realmente el tiempo tiende a ser muy similar. Este no tiene, digamos, mucho más pasos de procesamiento que el otro, no tiende a ser el mismo. ¿Esa es cuánto vale comúnmente una citología cuando se paga en un laboratorio por una citología uterina? Vale 2.500, 3.000. Vale más una carrera, vale más un perro en la calle que una citología uterina. Es un estudio supremamente común. Mientras que una biopsia líquida puede valer 30.000, 50.000. ¿Okay? Si uno piensa en un paciente individual, uno dice, vale, pues digamos que 30.000 no es mucho. Pero pues tenemos programas de la CPS, programas de todo, donde tienen que hacer de tamizaje a 1.000 pacientes, a 5.000 pacientes, pues ya ahí a 1.000 en 1.000 se nos va subiendo. Entonces, por eso es muy raro, ¿sí?, únicamente son los programas premium que suelen tener el acceso a biopsia líquida. Pero la mayoría, sí, la de los sistemas de este país, tienen que hacerse los estudios con extendidos convencionales. ¿Okay? Bueno, adicionalmente al reporte del tipo de muestra, hay un componente importante que es la llamada adecuación de la muestra. Aquí van a ver dos categorías: muestra satisfactoria o muestra insatisfactoria para la muestra. ¿Qué significa eso? Que las células tienen características, tienen una caracterización citológica suficiente para nosotros poderlas evaluar adecuadamente y dar un diagnóstico citopatológico.
Si es satisfactoria, el reporte sí. Y ahí les vamos a mencionar pues, si es normal, anormal, negativo, lo que sea. Pero si es insatisfactoria, generalmente nosotros vamos a... ¿Listo? Porque una muestra insatisfactoria está diciendo, hey, las características de esta lámina o de estas células no me permiten valorarla adecuadamente y no me van a permitir descartar lesiones. ¿Listo? Pero si yo veo algo raro, ¿sí? Nosotros preferimos no decir absolutamente nada más porque hay muchos artefactos y posiblemente podemos dar un falso diagnóstico. Cuando tenemos muestras insatisfactorias, nosotros les mencionamos por qué es que la muestra fue satisfactoria, porque esos pacientes deberían repetir el estudio, ¿sí? Para establecer el diagnóstico. Para nosotros decir si es satisfactoria o insatisfactoria tenemos criterios, ¿sí? En psicología, como les dije en consenso, todo ya está protocolizado. Entonces, por ejemplo, los criterios de satisfactoria incluyen, primero, la identificación, algo que puede sonar tan lógico, pero que se les olvida con mucha frecuencia. Y esto no es raro que nosotros devolvamos muestras por este motivo. Se les olvida poner el nombre del paciente, o nos mandan únicamente a la lámina con las iniciales. ¿Sí? No nos colocan el número de identificación del paciente tampoco, así venga institucional o así venga de acuerdo. Y todo se tiene que proteger. Tiene que haber una orden médica, ¿okay? Donde están solicitando el estudio, por qué están solicitando el estudio, y pues obviamente nos tienen que decir a quién se lo están solicitando. Eso con el fin que no vayamos a darle el diagnóstico al paciente que necesita. Después tenemos información clínica relevante. Entonces, la información clínica relevante, ¿sí? No se refiere a que ustedes para la citología nos tengan que mandar un resumen de historia, nos tengan que mandar una epicrisis, nos tengan que mandar las 10 evoluciones que dan hecho durante la hospitalización. ¿Sí? Únicamente son datos puntuales, ¿sí? Que generalmente vamos a tener en cuenta al momento de hacer el estudio. ¿Sí? Dependiendo de lo que estemos buscando, va a ser la información que ustedes nos deben considerar. Por ejemplo, para una citología cervicuterina, es muy importante que ustedes nos digan cuándo tomaron la muestra. Lo ideal sería que tan pronto la toman, nos mandan a patología, pero los programas no funcionan así. Ellos hacen jornadas y esperan al final de la jornada para mandarnos todas las lesiones. ¿Sí? O en algunas instituciones, ellos hacen el envío semanal. Entonces, toman todas las citologías de la semana y el viernes para ahorrarse gastos de envío, pues ellos cogen en una sola cava y nos envían todas las citologías de la semana. Cuando estamos en municipios apartados, lo hacen incluso una vez al mes. Todas las citologías del mes las envían al laboratorio. Y pues va a ser muy distinto nosotros leer una citología que se tomó el día anterior a una citología que se tomó hace 20 a 70 días. Lo tenemos en cuenta para la mención de los aplicados. La edad, claro. Es muy distinto leer la citología de una mujer de 20 años a de una mujer de 50 a 60 años. Por el hecho que las células pueden tener algunos cambios, en unas edades son normales y en otras edades son totalmente patológicas. Elementos como la menarquia, la menopausia, inicio de relaciones sexuales, fecha de última regla, si está embarazada, es lactante, o si ha sido vacunada contra VIH. Todos esos elementos nos pueden configurar hallazgos que podemos tenerlos con en cuenta en el momento de orden. El método de planificación, sobre todo, se está planificando por dibujo, porque ello puede conllevar algunos cambios específicos y algunos riesgos de sobreacción por agentes específicos. La fecha de reporte de la última citología también es muy importante. Igual que necesitamos saber si es una citología de primera vez, si es una citología de control, o si le están haciendo seguimiento por una patología. Que es muy distinto nosotros de una citología que la paciente está teniendo una paciente primeriza de 20 años que inició relaciones con hace 3 años apenas, pues probablemente estemos únicamente cambio relativo y a después serían sorpresas. Así ya es una paciente que está en seguimiento por un vecino, por un HC, por ejemplo. Y ya de pronto ahí uno va a ser mucho más estricto con el cumplimiento de todos los criterios. Y antecedente del procedimiento ginecológico, si se da alguna lesión macroscópica, por ejemplo, ulceración, hemorragia, lesiones exofílicas, condilomas, o cualquier otra información que nos quieran aportar que consideramos relevante. Adicionalmente, vamos a tener también, tenemos que tener en cuenta el número adecuado de células epiteliales bien conservadas y disponibilizadas. Eso es lo que nosotros llamamos la cantidad, la cuantificación celular. Para cuello uterino, ahí están los valores. ¿Sí? 12.000 células para un extendido convencional o 5.000 células para un extendido líquido. Dependiendo del
del consenso, dependiendo del órgano, es el número mínimo de células que tenemos que evaluar para considerar los control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el estudio es un estudio de citología, pues es apenas obvio que tenemos que mirar las células. ¿No? Si las células no son suficientes, ¿sí? O si decimos que no alcanzamos la cantidad suficiente para establecer un valor predictivo, pues realmente el estudio no tiene validez y tenemos que volverlo con indicación que nos manden una muestra mucho más representativa. De nuevo, todo esto se tiene que correlacionar. ¿Por qué? Ellos nos dijeron que resulta que lo que estaban tomando la muestra a un quiste, pues ¿cuántas células esperan encontrar en el contenido de un quiste? Obviamente ninguna. Pues si nosotros les decimos que esto es únicamente líquido sin células, pues que ellos quieren, no, listo, ya confirmado que si era un quiste y que no era por ahí alguna lesión conectada o una lesión que finalmente no era. Pues pueden haber excepciones para que se especifique cuantificación. ¿Listo? Adicionalmente, en citología cervical, tenemos que mirar y nosotros cuantificamos la presencia de al menos 10 células endocervicales. La clase pasada hablamos de motivo. ¿Listos? Y que no tengamos un oscurecimiento de la celularidad debido a artefactos inflamatorios o artefactos hemorrágicos. Nos pueden enviar una muy buena muestra con una celularidad muy buena, pero si esas células van a estar tapadas por hemorragia o van a estar tapadas por inflamación, pues realmente eso va a generar otros cambios, ¿sí? Que pueden ser difíciles de interpretar y también nos pueden borrar hallazgos que pueden ser relevantes en el diagnóstico. Esto nosotros les decimos para que el clínico le dé tratamiento, manejo, cuál fue la causa de la hemorragia, tenía alguna lesión, una ulceración, o resulta que es que la paciente le hicieron la histología cuando estaba en su regla, pues lo ideal sería esperar. O si es que está muy inflamado, pues lo ideal es que le hagan el manejo específico y ya cuando se desinflama un poquito se cura, pues ya ahí sí podemos hacer un estudio de control si se considera necesario. Las características de los criterios más frecuentes que lo que devolvemos las muestras, esto no solo para anticoagular, sino que para la mayoría de patologías. La primera, que no nos rotulen las láminas, ¿listo? Que no nos identifiquen a quién pertenecen, nosotros somos adivinos que lo vamos tanto, hasta allá no llegamos. ¿Listo? Y tampoco vamos a poner inventarios, este fue el paciente que falta, esta es la lámina de ella, nada. Ustedes no nos la rotulan, ¿ok? La muestra se devuelve ya, nosotros no nos arrojamos a leer. Segundo, que no rompan la lámina. ¿Okay? Que deben decirle a los mensajeros, a la jefe, eso se maneja con cuidado porque son frágiles. Otro, que el material celular no se conserva adecuadamente. Ese es un artefacto muy común. Que en muchos sitios ellos hacen especies como de campañas o hacen como periodos de toma de citología. Entonces citan a 10 o 15 pacientes a la vez, prácticamente. Colocan así como si fuera una fábrica y pasa el fiscal o el tratante y bueno, a la muestra, siguiente paciente, a la muestra, siguiente paciente, toma la muestra. Todo el día se va eso. Y esperan hasta el final para poner el medio fijador. Porque pues esto les gasta 30 segundos, pero es que ellos quieren salir de las pacientes. ¿Qué pasa? La última muestra, ¿sí? Va a salir excelente, porque se tomó la muestra y una vez que la muestra. Pero las primeras muestras seguramente las vamos a devolver, porque al pasar mucho tiempo en aire sin fijar, las células entran en lisis. Y al estar fijadas las células, precisamente por falta de conservación, la muestra se vuelve totalmente insatisfactoria. Y a la pobre paciente va a tener que volver otra vez a que le tome una nueva citología. A diferencia de las biopsias, en donde toman la muestra de tejido, nosotros cortamos un poquito, unas micras de ese tejido, ahora estudio y ahora solo guardamos. Generalmente cuando tenemos, digamos que no se fijó bien o que algo, nosotros podemos intentar volver al tejido original y tomamos cortes adicionales a ver si podemos facilitar el diagnóstico. Pero con las citologías eso no puede pasar porque es que es el tratante directamente el que está viendo la lámina. Y si la lámina no sirve, pues tienes que volver a citar al paciente o al paciente y volverle a tomar la muestra. Y por último, cuando hay muchos artefactos, sobre todo sangre o neutrófilos, que curan más del 75% del tejido, pues de lo que nos están enviando, pues también se va a devolver si consideramos nuestra nueva. Miramos aquí. Las mitad rotas, obviamente no se pueden leer. ¿Sí?
que deciden enviar todas las ideologías de la jornada, a veces les damos pegadas, por ejemplo, por cita. ¿Sí? Si esa cita no es pega fácil o si esa cita es agrumos que puedan interferir con la lectura, esa es la línea CVV. ¿Listo? Y por lo mismo, cuando está la meta oscurecida por chate, por inflamación o por falta de celularidad, en este caso son los cálculos, pues realmente se nos devuelve la muestra porque no se considera satisfactoria para la muestra. Después de eso, si dijimos que la muestra se puede valorar, nosotros vamos a darles un reporte. Para cervicuterino van a ser dos categorías grandes. Negativa, ¿sí? Para lesión intraepitelial, o, entre comillas, positiva, que es una anormalidad de centros epiteliales. ¿Listo? Nosotros aquí no decimos positivo, porque casi siempre cuando salgo de contexto en un ambiente hospitalario, la patología le dice a ustedes positivo, por lo general uno entiende que eso significa positivo para la vida. Entonces, como en citología cervicuterina, no solo reportamos malignidad, sino también como recomendaciones de bajo grado, pues evitamos usar la palabra positivo, además para no tener las connotaciones de las pacientes que les salió mal la psicología. Simplemente decimos una normalidad. ¿Qué significa? Que no es negativa, pero tampoco estamos hablando necesariamente de lesiones precancerosas. Ven aquí, cuando decimos negativa para la lesión intraepitelial, es porque valoramos los componentes celulares de una manera normal. ¿Okay? Componentes celulares en cantidad adecuada, en representación adecuada y con características citológicas normales. Porque vimos la clase pasada, ¿sí? Nosotros siempre tenemos en cuenta cómo se ven las células basales, cómo se ven las células parabasales, intermedias y las superficiales. Esto nos llevamos a la relación citológica. ¿Sí? No va a ser la misma morfología que vemos en la lámina de histología, sino podemos poner algo así. En células superficiales ya tenemos los criterios establecidos. Células grandes, poligonales, bien tanto por tanto, núcleos redondos, centrales como aquí homogénea, pequeñitos con una relación núcleo-citoplasma que es de macro 3 y cosas así. Pero ya nosotros tenemos que ver cómo se ve la célula superficial citológicamente, cómo se ve la intermedia, cómo se ve la parabasal, y cualquier cambio de esto al patrón normal es lo que le vamos a reportar como normal. Adicionalmente podemos reportar los hallazgos no neurales. Estas son variaciones de la estructura normal de las células, pero que no tienen ninguna connotación oncológica ni farmacológica. Por ejemplo, las metaplasias, por ejemplo, atrofia, por ejemplo, los cambios inflamatorios, los cambios por radiación, los cambios por embarazo, ¿sí? O por ejemplo, los cambios asociados al dispositivo intraotético, que es el que tiende a ser un poquito más reactivo en el periodo. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos en una normalidad o en un cambio reactivo? ¿Sí? Hay criterios. Yo decía, núcleo, no tiene sobrelapamiento, las células mesotermales se ven más grandes que el agrandamiento nuclear, si el agrandamiento nuclear es de grado variable, cambio molecular. Si nosotros miramos en la lista, que nos cumplen todos estos criterios, ¿sí? Nosotros decimos, esto es un cambio reactivo, ¿verdad? Pueden estar totalmente tranquilos porque no estamos hablando de ningún tipo de anormalidad. ¿Ok? Y algo que nos da con mucha frecuencia cambios reactivos es precisamente las infecciones. Algo que tienen que tener en cuenta, muchachos, es que citología cervicovaginal no sirve para estudio de entidades inflamatorias del cuello uterino. Que la paciente consultó por flujo, yo tomé la citología. No. Sí, hay otro estudio que llama el proceso de flujo vaginal, eso le va a hacer personal. La indicación de la citología cervicovaginal es tamizaje del cuello uterino, para de contacto. No lo usamos para lesiones inflamatorias, no lo usamos para seguimiento de infecciones, no lo usamos para lesiones inmunes, no lo usamos para alteraciones anatómicas ni para nada de eso. Únicamente tamizaje de cáncer de cuello uterino. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque bien, algunos microorganismos, ¿sí?, que nosotros los podemos caracterizar, si los encontramos y los mencionamos, ellos nos pueden generar cambios reactivos, pero como tenemos tantos criterios, estos cambios reactivos nos pueden solapar, ¿sí?, o nos pueden enmascarar realmente algunas veces,
cambios de anormalidades. Podemos enmascarar diagnósticos. Asimismo, no tenemos sensibilidad para identificar específicamente el microorganismo. Por lo tanto, el tratamiento puede que no sea siempre el más específico. Y en la muestra de la coloración suele ser hematogénea o si no, puede también usar inmunohistoquímica para la citología. Generalmente no usamos inmunohistoquímica. Generalmente la coloración que usamos depende de la citología. Por ejemplo, para la cervicoterina no usamos hematocina, sino que usamos otra que se llama papanicolado. ¿Listo? En caso de liches, esto es un paréntesis grande, ¿no? Para otras histologías, ¿sí? En que necesitemos confirmar o determinar si tiene un linaje tumoral, podríamos solicitar por ya una estudiarización. ¿Ok? El estudio de inmunohistoquímica. El detalle es que no todos los laboratorios lo tienen validado, porque hacer inmunohistoquímica en citología es difícil, ya que la mayoría de las técnicas requieren el tejido para anular. Se puede, pero es complicado. Ahí sí es necesario comunicación con el laboratorio. ¿Okay? Cerramos paréntesis. Los microorganismos que con mayor frecuencia podemos identificar en la citología son los personáticos sanguíneos. La timobona, la cándida, y bacterianas, actinomyces, especialmente en pacientes con TIM, el simple y citomegalórico. Si tiene alguna infección, aparte de esos organismos, no la vamos a poder identificar, únicamente decimos que es inflamado. Pero veo que ese no es el ensayo de elección para seguimiento de infección y inflamación. O sea, no es que salió ese con la ICMS, tomemos una citología, a ver si resolvió. Seguimiento se hace con prótesis de flujo vaginal y con seguimiento clínico. Ahora, si le hicieron la histología porque tenía una lesión sospechosa o porque la paciente ya lleva rato en esta citología, pues que es replicado. Si tiene la tricomona, le manejo para la tricomona. Cuando la paciente mejora ese flujo, ahí sí tenemos el control de citología, a ver si realmente tenemos un tipo de lesión. ¿Vale? Dejando de lado los temas tranquilos, vamos a tener las anormalidades de la segunda gestión. Pues cuando hablamos de anormalidades, estas son las categorías en las que nosotros se las podemos reportar. H, es decir, HC, o el carcinoma erectal. Tenemos los dos grupos iniciales, el ASCUS y el RH. Ese es únicamente el psicológico. ¿Qué significa? Que tenemos unos cambios sugestivos de una lesión, pero que los hallazgos no son suficientes para establecer un diagnóstico. El cuello uterino, ¿cuáles son los diagnósticos? Los que vimos la clase pasada. Negativo, LC, HC o carcinoma. ¿Listo? Si nosotros en una citología vemos una alteración en las células epiteliales, pero que sabemos que no es normal porque es lista del patrón de los criterios de la célula normal, pero tampoco es suficiente para no poder poner alguno de estos tres, lo vamos a dejar como ASCUS o como H dependiendo de las características. ¿Cuál es la diferencia entre el ASCUS y el H? El ASCUS es muy común y generalmente significa lesiones de bajo grado. Lo que pasa es que no es criterio suficiente para una lesión. Y a veces pueden haber lesiones de alto grado que pasen como ASCUS, pero simplemente estamos diciendo, tengo una anormalidad en las células que yo no las puedo caracterizar. Pero si esa anormalidad, a mí me dice que aparte es como sugestiva, que la lesión pueda estar relacionada con una lesión de alto grado, con un HC, pues yo ahí les voy a diagnosticar, es un ASCUS. El ASCUS es, yo creo que el diagnóstico más común después del negativo. ¿Listo? Y estas lesiones casi siempre evolucionan solitas. Los que están en el ASCUS, como son lesiones de bajo grado, únicamente les pueden hacer seguimientos a lo que la paciente tenga factores de riesgo. Ahí sí le tomaría una agresión. Miramos, por ejemplo, al tipo 1 tendemos a hacer las características. Entonces, cuando el núcleo es pequeño, es un queratinocito normal. Cuando el núcleo incrementa de 2,5 a 3 veces, es un ASCUS. Pero si el núcleo incrementa más de 3 veces, ya es una lesión. Los criterios son muy específicos, los criterios son muy claros, y con eso nosotros hacemos. En el ASCUS también podemos incluir esta lesión. ¿Identifican nuestras células? Coilocitos. ¿Cuáles son?
cómo incluir en el ascos, y si tenemos hallazgos de nucleogramas normales, pues eso ya va a ser lo mismo. ¿Okay? Finalmente, miren cómo las células están mojadas. Pues vamos a tener los criterios normales y los criterios de transformación. Pero en las células superficiales siempre vienen para las salas, como en las plásticas también, los LCID, el criterio del LCID y el criterio de la semilla. Y de nuevo, como nosotros tenemos lesiones epiteliales, hechos cervicales, pues también podemos notar las anormalidades de las células glandulares. Células glandulares, podemos decir, simplemente son atípicas, y si son atípicas decimos cuáles son las células atípicas. Si son endocervicales, si son endometriales, o cualquiera de las dos, y no podemos establecer nosotros que eso se trata de ellos. O si es atípica, es una atípica que no nos gusta, que pensamos que puede ser maligna, pero que los criterios no son suficientes para quitarle el cáncer. Entonces vamos a decir que es una célula glandular con atípica a favor de la neoplasia. Ahora, si ya tenemos los criterios consistentes que estamos en una relación maligna, pues ahí sí no tendremos una neoplasia androcelular. ¿Listos? Miramos de nuevo. Los cambios celulares atípicos tienden a ser muy similares a lo que vemos en histopatología, pero en una escala citológica. Y cuando los cambios son más agresivos, pues ya podemos incluso decirles una neoplasia. Aquí tenemos las células cervicales normales versus unas células malignas. Tienen también los cambios que hemos visto, pues, que hemos mencionado todo el semestre. La estratificación, cambiar los núcleos, anisomotleosis, hipercromacia, núcleo prominente, fibra mitrótica, etc. Y profe, por ejemplo, esas células que están como por encima de las células malignas adenocarcinoma, esas pueden ser queratinocitos, no, las de la derecha, no, más a la izquierda. Esas de ahí, las que están como rodeando, ¿esas son de escamosas o glandulares? No, esas generalmente son células endosarcoclares. Malignas. ¿Listos? ¿Y uno cómo hace para, bueno, no sé, para no confundir eso de un queratinocito maligno o algo así? Porque también se ve como poligonal y con lo que hemos Por criterios. O sea, todas las células, para cada lesión, nosotros tenemos una lista así. ¿Listo? Cada lesión tiene su lista de criterios. Y pues igual nosotros identificamos si esto es una célula, si eso es una célula, una sola célula, que esto no puede ayudar. Así no sabe que es un queratinocito. ¿Listos? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno. Miremos rápidamente otros sistemas de importancia. Después de citología cervicoarenal, yo creo que el órgano en el que más se usa en estudios citológicos es tiroides. ¿Okay? Porque la citología tiroidea está incluida prácticamente dentro de todos los protocolos de diagnóstico y manejo de patologías tiroideas con sospecha maligna. Para el sistema de reporte tiroideo usamos el sistema de Bethesda, se llama. Hemos tenido otras versiones, la más reciente salió este año, así que apenas pues, digamos que nos estamos actualizando, nos estamos asimilando a nivel tanto de laboratorio como a nivel clínico. Sin embargo, seguimos con la categoría general. El sistema de Bethesda nos va a reportar la citología tiroidea en 6 categorías. La categoría 1 es cuando la muestra es inadecuada o no diagnóstica. Los criterios son similares a los que mencionamos ahorita en C0, solo que digamos con diferentes números en cuanto a cantidad celular para considerarla en categoría. La categoría 2 es benigna. En la categoría 2 nosotros incluimos todas las lesiones, ¿listo? O todos los hallazgos que sugieran benignidad. Por ejemplo, boche coloide, enfermedad multinodular, enfermedad de Gray, Hashimoto, etcétera, etcétera. Y con eso le decimos al clínico, pues esté tranquilo que de pronto el nódulo que están sospechando, pero no tiene ninguna característica de malignidad, es una lesión posiblemente de categoría 3, la atipia significó indeterminada, que puede ser atipia celular o atipia estructural. ¿Esta atipia qué significa? Las células que estoy viendo están transformadas, ¿sí? No son células normales, pero tampoco tengo ningún criterio para ponerla a las otras 3 categorías, ni en la 4, ni en la 5, ni en la 6. Entonces, ahí haga usted la correlación
y mire usted qué es lo que va a hacer con eso. Yo simplemente le digo, son células raras, ¿vale? Dependiendo de las características, el patólogo nos podemos orientar un poquito. Son células raras, pero no me gusta, más probablemente corresponde a la lesión maligna que hasta ahorita se está formando, porque no se voy a representar. Son células raras, pero tenemos un fondo inflamatorio, entonces lo más probable es que sean cambios reactivos. Esto es lo importante y el de todo el reporte. La categoría 4 corresponde a las lesiones foliculares, que la mayoría de veces son lesiones de bajo grado. No hemos visto que la clase teórica de tiroides, entonces por eso no voy a profundizar mucho en esto, pero digámoslo ya. La categoría 5 significa sospechosa de malignidad. Significa que estamos viendo cambios que son altamente sugestivos de una lesión maligna, y nosotros les decimos qué tipo de lesión o qué tipo de carcinoma en la mayoría de las casos. Casi siempre carcinoma. Y la categoría 6, si el patólogo se nos coloca, es porque prácticamente estamos convencidos que esa es una lesión definitivamente maligna. Y le vamos a poner qué malignidad, si por un carcinoma pupilar, un carcinoma medular o cualquier otro tipo de lesión. ¿Cuál es la importancia de esto? Primero, la relevancia o digamos el beneficio de establecer el sistema de Bethesda es algo que se llama la probabilidad de ROM, ¿no? ¿Sí? O el riesgo de malignización. Así como es el micoterino que es para tamizaje, la funcionalidad del sistema de Bethesda es para confirmar la malignización de un nódulo sospechoso. Si las lesiones son benignas, imagínate que clínicamente generalmente no le hacen ningún estudio, únicamente seguimiento. Pero si aparece alguna lesión, si alguna característica que haga sospechar al clínico que pueda tratarse un nódulo maligno, eso es lo que manda la psicología. Y dependiendo de la categoría que nosotros reportemos, viene siendo la probabilidad que ese nódulo efectivamente sea maligno, y con eso ellos van a comprender o van a saber cuál es el tratamiento que tienen que seguir. Miramos cómo a medida que tenemos aquí el ejemplo de la edición de 2009 y la edición de 2018, cómo el ajuste de criterios, ¿sí? Cómo esa actualización en los hallazgos y la terminología nos permite incrementar la especificidad del ROM, la especificidad de la probabilidad de malignización. Como si antes nos decíamos que la tibia era probablemente benigna, ¿listo? Ahora ya estamos diciendo, de pronto no está benigna, como pensábamos. ¿Sí? ¿Y de qué sirve hacer esto? Finalmente, tiene alta implicación humana. Entonces, si la muestra es benigna, le estamos diciendo la probabilidad que haya una malignización es apenas del 0 al 3%. Sí, es una probabilidad muy baja, porque estamos seguros que es benigna. Entonces, ¿qué le van a hacer? Seguimiento y va a reportar. Pero si estamos reportando una lesión maligna, ¿sí? Un beta 6, cuya probabilidad de malignización es del 97 al 99%, pues ya con eso el clínico sabe, el cirujano sabe, muy probablemente va a llevar al paciente a una tiroidectomía. ¿Okay? Si estamos en una lesión atípica, cuya probabilidad de malignidad es del 10 al 30%, pues ahí el clínico mira ecografía, mira paciente, mira antecedentes y decide. El algoritmo de manejo le da esas 3 opciones de manejo. Es seguimiento, repetimos el examen en 6 meses a ver cómo evoluciona, a ver si baja o si sube, o le hace estudios moleculares, aunque aquí no estén muy disponibles, o lo manda a cirugía. Pero si le manda a cirugía, hágale no una tiroidectomía, sino una lobectomía. Cuando nosotros reportamos un sistema de Bethesda, nosotros reportamos pensando en lo que le van a hacer al paciente. Porque, efectivamente, el reporte de citología es la carta blanca con la que el cirujano va a establecer el tratamiento. Va a establecer si va a seguir al paciente, si le va a quitar media tiroides o si le va a quitar toda la tiroides. Y esto tiene implicaciones para la calidad de vida y para la salud del paciente. ¿Listos? Por último, hablamos un poquito del sistema de PADI. El sistema de PADI se usa para reporte de citopatología urinaria. Esto se toma en muestras de orina. Aquí no es necesario ninguna puya, sino simplemente se le dice al paciente que orina entre frasquitos en días distintos y lo llevan a la laboratorio patológico. Es fácil, es bueno, es invasivo, es barato. Pero también por ello tiende a ser utilizado sin, digamos, ningún tipo de sin una indicación clara respecto a lo que se hace. ¿A qué me refiero?
Miramos las categorías del sistema PARES. Entonces, la categoría 1 es muestra de insatisfactores no diagnósticos. ¿Okay? La categoría 2 se llama negativa para carcinoma uroterial de alto grado. La categoría 3, maligna. Categoría 4, sospechosa de carcinoma uroterial de alto grado. Categoría 5, carcinoma uroterial de alto grado. Categoría 6, neoplasia uroterial de bajo grado. Y la 7, otras malignas. Con este reporte, ¿para qué creen ustedes que se utiliza en la citología urinaria? ¿Cuáles creen que sea la indicación? Carcinoma uroterial de alto grado. Exactamente. Pero, como es tan fácil de tomar y como es económica, nos la mandan para estudio de cistitis, nos la mandan para estudio de hemorragia, nos la mandan para seguimiento hospitalario. Sin embargo, la única sensibilidad y la única finalidad, lo único que nosotros vamos a buscar en esa citología va a ser hallazgos de carcinoma uroterial de alto grado, para encontrar. Ni siquiera de cáncer renal, porque pacientes con cáncer renal también van a estar en citología urinaria. No está indicado. ¿Listo? Y el hecho que nosotros le mencionar la prueba en un reporte negativo no les va a descartar otro diagnóstico. Por ejemplo, como eso es sensible únicamente para carcinoma uroterial de alto grado, y yo le digo negativo, ¿sí? Eso no descarta que el paciente tenga un papiloma vesical, que el paciente tenga una lesión de bajo grado, que el paciente tenga cualquier otro tipo de cosas. Y eso lo tienen que tener muy en cuenta el clínico. ¿Sí? Adicionalmente, ese reporte también tiene implicaciones en manejo, dependiendo de la edad, porque no hay que analizar más. Pero podemos establecer aquí una pequeña excepción. Hay otra condición clínica, aparte de la sospecha de carcinoma uroterial, para la que tiene una gran utilidad, y de hecho está en el protocolo de seguimiento, la citología uterina, y viene siendo los pacientes trasplantados. ¿Okay? Pacientes con trasplante renal les envían citología uterina, no para determinación de carcinoma uroterial de alto grado, sino para identificación de un agente específico que se llama el poliomavirus. ¿Okay? Las células infectadas con poliomavirus hacen unos cambios citológicos específicos que nosotros nos podríamos reportar. ¿Y cuál es la importancia de eso? El poliomavirus le gusta infectar los riñones trasplantados y puede ser una causa de falla de trasplante, ¿listo? O de, pues, digamos, enfermedad o complicación en la instauración del nuevo riñón. Entonces, esta es la excepción, ¿sí? Pero para que nosotros busquemos esto, tenemos que estar en preaviso. Porque por defecto, si a mí me llega una citología urinaria, yo le voy a buscar carcinoma uroterial de alto grado. Si me llega la nota del clínico que dice, ojo, esto es un riñón trasplantado y queremos descartar infección viral, pues yo ya sé que no me voy a enfocar tanto buscando el carcinoma, sino voy a coger la celulita por celulita, buscándole los renapoquitos, que son los cambios por poliomavirus. ¿Ok? Es la única excepción a nada. ¿Alguna pregunta? El DBT está bien para cualquier alteración de la tiroides. El DBT es para diagnóstico de lesiones sospechosas de malignidad. ¿Listo? Si hay un nódulo, pero clínica y diagnósticamente están seguros que es benigno, ellos no toman muestras, no deben tomar muestras. ¿Listo? De nuevo, el TEDA no sirve tampoco para diagnóstico de lesiones benignas, pero si tenemos un nódulo sospechoso y yo les digo que es benigno, pues también pueden estar tranquilos. Incluso a veces puede ser incluso cuál es la causa del nódulo, si es con un bocio, si es con una inflamación o si es por cualquier otra cosa. ¿Listos? ¿Comentarios? ¿Matizaciones? ¿Claras? Bien. Pueden tener.